presentación y vamos a pasar a otra comunicación que se titula Resultados del taller Experiencia de expresión emocional y de afectos a través de la narrativa, que van a exponer por el jurado Jiménez. Perdonad, necesito un café. Creo que como algunos de los que estáis aquí. Y a ver, la cuestión es que hoy nos toca exponer, porque creo que ya nos conocéis de estos días anteriores, era un poco extraer algunas de las cuestiones a partir de la experiencia que tenemos en otros trabajos que hemos hecho anteriormente a través de las historias de vida, bien en grupos de mujeres fuera del entorno universitario porque tenían distintos tipos de formación, o bien con alumnado universitario donde hemos ido trabajando también la narrativa de sí. Os voy a indicar algunas cuestiones, después con María José vamos a hacer como una síntesis más que resultado. Hemos querido sacar como una síntesis para retomar un poco el trabajo que ayer conjuntamente hicimos, ¿de acuerdo? Entonces yo solamente deciros que, bueno, en torno a esta narrativa, ayer pudisteis contrastar, los que pudisteis asistir, la experiencia, la dificultad a veces para la persona que no tiene un hábito de enfrentarse a la hoja en blanco, cuando se pide que se trabaje la autobiografía. O sea, ¿qué pongo aquí? ¿Qué digo? ¿Qué escribo? ¿Cómo lo hago? En torno a eso, lo que vemos es que es una cuestión que se traslada, que no es personal, que ocurre, que forma parte del proceso cuando se pide este tipo de cuestiones, que la complejidad, una vez que una persona se mete en el proceso de la escritura, es dar orden a los recuerdos. A veces los alumnos me dicen, es que yo no sé, porque estoy escribiendo una cosa y resulta que aparece otra. Y entonces ahora ya no sé qué poner, si para atrás, si borrar lo anterior, lo de después. Entonces, dar orden a esa experiencia que tenemos a veces es un poco complejo, porque el salto desde lo que uno experimenta, siente, tiene, piensa a la escritura es como un sacar fuera, como un poder tomar distancia de esa situación. Eso lo que lleva a ese orden de recuerdos, cuando lo empezamos a escribir, lo que hemos visto en la experiencia que hemos tenido, es que de alguna forma estás dando un orden también a situaciones que en este momento presente constituyen parte de ti, pero que son pasadas, ¿vale? Y ese pasado lo construyes en la medida en que lo vas elaborando y reelaborando. Entonces todo crea como un mare magnum, porque ahora que soy fiel a lo que yo viví o fiel a lo que ahora interpreto de lo que antes viví. Estas son cuestiones que forman parte del proceso formativo en esta dirección, ¿no? Y que ahí nos cuestiona, porque claro, todos en la vida, como expongo aquí, si no hay altibajos en tu vida, parece que definitivamente estuviéramos muertos, ¿no? No estamos, no existimos. Entonces esos altibajos los tenemos todos, aunque muchas veces los tomamos como muy individuales y como muy personales, que hay el bloqueo de la hoja en blanco y para quién o para qué, cómo hacerlo y qué hacer con esto. Bien, ahí lo que sí deciros que las distintas emociones que nos asaltan cuando escribimos sobre nosotros son muy variadas, porque estamos reviviendo, al traer la escritura al presente, estamos reviviendo cuestiones pasadas, algunas más agradables, placenteras y otras no tanto. Lo mismo pasa a la hora de analizar esas emociones desde una lógica, desde una educación más existencial y social, que os hablábamos el primer día, porque esto os parece que ha ido como dando como espacios diferentes para que podamos expresar un poco la complejidad de ese trabajo, ¿no? En ese sentido, la escritura y la narrativa la hemos utilizado también como un medio para tomar distancia y para comprender de otro modo las experiencias. ¿Por qué ocurre esto? Mirad, cuando trabajo con madres, ¿vale? El grupo de mujeres, todas eran madres, entonces algunas venían diciendo, es que yo quiero trabajarme porque no quiero que mi hija, que tiene 3, 5, 7 años, o
adolescentes, ¿vale? Porque había de todo. No quiero que repita cosas que yo hago y me veo en un espejo con ella. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé, me siento perdida. Bueno, en ese sentido, no sabéis la satisfacción después de trabajar su historia. ¿Por qué? Porque empieza a comprender de dónde le viene a esa persona esa forma de actuación, de quién la ha aprendido ella y por qué la ha incorporado y si decide continuarla o aparcarla. Es una toma de conciencia súper importante. Bien, pues en ese sentido, al principio, en esos procesos de trabajo, aparece la dificultad de compartir esas experiencias. ¿Por qué? Porque se viven como muy íntimas. Yo voy a decir esto y esto, ¿quién lo va a conocer? ¿Quién lo va a saber? ¿A dónde? Pues con el tiempo empezamos a comprender esa parte que el primer día os decíamos, que somos seres sociales y socializadores, y que esa experiencia que vivimos como muy íntima está ligada a nuestra socialización y que nosotros también la trasladamos. Entonces, en el momento en el que eso empieza a tomar un cuerpo, empiezo a comprender que expresarme no es tan negativo, que decir mis cosas no es tan malo. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una parte de vulnerabilidad. ¿Y dónde lo estoy contando y a quién lo estoy contando? ¿Y qué se va a hacer con esto? Son cuestiones muy delicadas que ya hablábamos de la ética en estos procesos, ¿no? Bueno, y una vez que se escribe el relato, porque allí os pedimos una pequeña cosita muy breve, que escribierais rápidamente, 7 minutos no da tiempo a nada prácticamente, pero dio juego a cuestiones que ahora veremos y que profundamente bueno, ¿qué hacemos con ese escrito, no? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para descargarnos? ¿Para dejarlo ahí como testimonio, como interpretación? ¿Qué hacemos con eso? ¿Podemos convertir esos escritos realmente en conocimiento científico? Porque esta es una de las cuestiones que creo que no se entiende. Estamos habituados a que el conocimiento científico esté totalmente desligado de nosotros. Y no lo hemos interiorizado ni entendido que puede formar parte de ese proceso de autoformación. Estamos en educación, nos estamos formando. Y hay una parte autoformativa. Entonces, y heteroformativa o ecoformativa, como hablan otros autores, como Aston Klingon, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo teorizar esos procesos de conocimiento? ¿Cómo dar el salto? Esa es la parte más compleja. Yo lo digo que pasa por eso, de teorizar procesos de experiencias. ¿Vale? Entonces, la medida en que uno lo incorpora, ese escrito, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos tal cual? ¿Lo analizamos? ¿Para qué lo analizamos? ¿Cómo lo analizamos? ¿Lo podemos hacer individualmente o es mejor hacerlo grupalmente? Mirad, yo la experiencia que tengo hasta ahora, lo que he visto es que cuando este tipo de trabajo se hace individualmente, se alarga en el tiempo. Cuando este tipo de trabajo se hace grupalmente, se acota el proceso. Se facilita, se hace mucho más rápido el cambio. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, ¿quién nos acompaña en ese proceso? ¿Somos nosotros autosuficientes? ¿Nos sabemos acompañar o necesitamos a alguien que pueda acompañarnos en ese proceso? ¿Y qué perfil, qué características tiene que tener esa persona que nos acompaña? Porque ayer María José y yo pedimos que confiarais en nosotras y de 27 personas escribisteis 26. Os lo pedimos solamente. Entonces, bueno, son cuestiones que creo que son importantes analizar en este proceso. Y ya, ella va a exponer las siguientes reflexiones que hemos hecho del proceso de ayer, muy rápido porque, claro, de ayer a hoy por la tarde ha dado poco tiempo. Gracias. Hola, bueno, a la hora de abordar los relatos que rescatamos del taller de ayer, pues lo primero que vimos es que, según la pregunta que se hizo, pues que la expresión escrita muchas veces era por la necesidad que tenía vitalmente esa persona, que lo utilizaba como un medio de clarificación en una etapa convulsiva o de pérdida. Había personas que decían que, por ejemplo, pues hacía como una serie de relatos
de listado para mejorarse como persona, porque se había fijado a lo mejor unos objetivos que quería alcanzar y era una forma de autocontrolarse de que iba alcanzando dichos objetivos. Otras personas hablaban de agenda, que bueno, que estaban obsesionadas un poco con la agenda, donde allí dejaba constancia siempre de sus sentimientos, de cualquier hecho que tuviera que abordar, incluso lo ilustraba con dibujos, y continuamente iba acudiendo a esa agenda, incluso hablaba de años atrás. Otra persona expresó que era una forma de poder expresar sus emociones, porque era una persona de un carácter introvertido y es que era la única manera de ella poder expresar lo que sentía. También esta persona manifestó pues, que tenía esa necesidad de escribir poesía, novelas y sobre todo momentos de pérdida. Hubo otra persona, otra asistente, que habló de los cuadernitos con notas en su mesita de noche, donde pues anotaba sus ideas y consideraba como una formación nocturna, porque hablaba tanto de una forma de controlar tareas que luego tenía que hacer en el trabajo, hablaba de una forma de no autoengañarse, porque ahí iba, por ejemplo, si quería hacer una dieta y no se quería engañar, pues ponía realmente lo que había comido y demás. Y también esta misma persona habló de una cosa muy bonita que era notas y cartas de emoción, donde pues de alguna manera canalizaba la relación con su pareja en momentos de tensión y bueno, y ellos llevaban ese tipo de relación y de comunicación de sus emociones. Otra persona nos habló de la escritura como un medio de rebelión. Hablaba de que le era muy difícil hablar de sí mismo, que quizás le era más difícil hablar de lo mejor, bueno, que le gustaba más hablar de otras personas y lo había considerado la escritura como un medio de rebelión. Hubo personas que explicaron del diario que había utilizado el diario, que tiene un diario pero con distintas intensidades, o sea, había llegado a tener una época que la escritura era compulsiva. También había utilizado el diario de clase como una herramienta de trabajo, pero que actualmente ya lo que hacía era escribir notas sueltas y nada, y ya pues como que había dejado en segundo plano el tema del diario y sustituyéndolo por otras técnicas de centrarse para ella como era la meditación. Otras personas hablaron como un medio de clarificación en momentos de emoción fuerte, por ejemplo, por tema de peso, en fin, distintos momentos. Una chica planteó cómo tenía la necesidad de escribir sobre una tragedia que había tenido en su vida. Ah, sí, por lo confundido, ¿sabes? Bueno, sí, fue, ya me acuerdo. La escritura que estuvo escribiendo durante 18 horas un libro, ¿no? Como una... Bueno, como, si alguien lo quiere corroborar, una de las cosas que nos bueno, aquí lo puede hacer, equivocar, pero aquí me parece muy interesante el resaltar que a veces hacemos cosas de las que no somos muy conscientes, ¿vale? Pero que con el paso del tiempo, al revisarla, comprendes por qué hiciste aquello intuitivamente y que te ha llevado a una acción y a una situación. Y en este caso, la escritura fue la que evitó, ¿vale?, que hubiera una tragedia. Entonces, esto era la segunda pregunta que se hizo. Sí. Que por qué no, porque la pregunta que se hizo de que por qué no quería escribir. Sí, algunas cuestiones que se ven en las reflexiones que estuvimos exponiendo en conjunto. Entonces había una resistencia a la escritura si era impuesta, la necesidad de escribir en la intimidad. Entonces eso nos trajo el tema de un cuestionamiento ético y ontológico sobre la obligatoriedad o no de expresar las experiencias personales, porque claro. Entonces la necesidad de escribir y poder reconstruir desde la flexibilidad y la confianza en el otro o la otra. La escritura desinfluye cuando se libera la tensión inicial.
Sí, venga. Sí, tú vas. Bueno, escritura. Vale, terminando rápido. La escritura como un recurso ante situaciones críticas y cambios importantes en la vida de las personas sí que se vio, ¿vale? Como una herramienta. Bárbara ha hablado del flamenco, pues nosotras hemos traído y ella, Silvia habló también del fotolenguaje, y para nosotras ha sido la escritura, ¿vale? Entonces como una forma de análisis crítico y de exposición en cambios importantes de la vida. Y luego exponerlo escrito, ¿a qué invita? Pues invita a exponerse constituyendo un acto de valentía, ¿vale? Porque tengo que agradecer a las personas que ayer compartieron esa experiencia, porque nos da la posibilidad también de conectarnos más con el otro. Entonces, en ese sentido, lo que hemos visto en los relatos que nos entregasteis voluntariamente, que os lo agradecemos, que fueron 11 relatos de 26 que se escribieron, ¿vale? Que ahí pues, hemos encontrado cuestiones más poéticas, aunque era poquito hemos ido extrayendo, ¿no? Cuestiones más poéticas, relatos más abstractos, más descriptivos, más teóricos, más directos, más vivos, otros más retóricos, con un lenguaje más denso, más simbólico. Entonces, hay muchas variantes en la forma de escribir y de construir esos relatos. También personas que escribían a mano, otras que lo hacían en ordenador. Y por último, el contenido de esos relatos, lo que hemos podido extraer muy brevemente, nos vamos a pasar un minuto, pero lo contamos, son 2 y ya. Bueno, dar amor a cambio de nada, lo expresasteis vosotros, ¿vale? El egoísmo emocional, que creo que son emociones que nos atraviesan a todos, independientemente de cada relato individual. Y esto lo traíamos por comprender la importancia del grupo, ¿vale? Las dependencias emocionales, las indecisiones y los miedos ante el cambio de pareja, que en alguna ocasión han podido aparecer en nuestras vidas, la ayuda de los otros, las relaciones de contacto permanente y compartir desde el afecto, vivir el ahora, aprender de otras generaciones, el conflicto interno, los límites de la empatía, la profundidad íntima, la dificultad para expresar o compartir colectivamente las emociones, la violencia de género, la situación trágica, el descontrol, la desvinculación entre el cuerpo y la mente, la empatía a partir de la vivencia que cobra un sentido diferente en la persona, la rememoración del disfrute de estar con el otro, su sonrisa, la sonrisa de los niños y las niñas, que se queda grabada en la mente, el superar el pasado, el disfrutar el presente y del otro en esa presencia del ahora, el temor a perder la relación que nos lleva a la no expresión del ser, el tomar distancia para no ser fagocitada en la relación, la recreación y reencuentro del ser para buscar una relación más amorosa, la recreación de la percepción del adolescente sobre el cuestionamiento del deseo maternal de su madre cuando el vínculo entre hermanos es de 18 años de distancia, 16 años de distancia, la necesidad de aceptación de los otros, la limitación y miedo al rechazo, el dejarse fluir, dejando entrever la imperfección que ayuda a generar amor, el miedo a no ser amada, que condiciona la vida, el dejar atrás el miedo que invita a superar cualquier etapa vital, relaciones laborales que generan tensiones por la incomunicación desde el sentir, el cansancio que genera la impaciencia y el control que hay que aprender a regular para no caer en relaciones destructivas, el respeto a sí misma y al otro que requiere un trabajo interior importante. Todas estas cosas pues hemos podido sacar de los relatos que ayer nos entregaste, que fue una página en 7 minutos. O sea, para que os hagáis una idea de la complejidad que tiene analizar después relatos mucho más amplios, ¿no? Entonces, solamente deciros que las aventuras verdaderamente grandes son aquellas que mejoran el alma de quien las vive, como dice Alejandro Dolina, y queríamos terminar ya, porque si no, Eduardo... Si no, corto directamente. Solamente animaros a empezar una nueva etapa en vuestra vida y animaros a que sigáis con la escritura, que ayer algunas personas iniciasteis, pero que bueno, creo que tiene mucha tarea por hacer. Muchas gracias.